Dios les bendiga. Queremos ser parte y participar en lo que Dios está haciendo sobre la tierra. Como las aguas cubren la mar, así será llena esta tierra de el conocimiento de la gloria del Señor. Y queremos añadir nuestra gotita de agua de ese conocimiento que el Señor trae sobre la tierra. Vamos a ir a Miqueas, capítulo 6, versículo 7. Miqueas 6, 7. ¿Se agradará Jehová de millares de carneros o de 10,000 arroyos de aceite? ¿Daré mi primogénito por mi rebelión, el fruto de mis entrañas por el pecado de mi alma? Oh hombre, oigan esto. Él te ha declarado lo que es bueno y que pide Jehová de ti. Solamente hacer justicia y amar misericordia y humillarte ante tu Dios. Óiganlo de nuevo. Solamente hacer justicia, amar misericordia y humillarte ante tu Dios. Oremos. Bendito Jehová, llena nuestro corazón de tu palabra y ayúdanos a estar más cerca de ti después de escuchar esto. En el nombre de Jesús. Amén. El Antiguo Testamento tiene una filosofía, una teología. Y el Nuevo Testamento, aunque es escrita por el mismo Dios, está complementando la teología del Antiguo Testamento. Allá son las sombras y las tipologías. Aquí son la apertura y el cumplimiento de lo que Dios está haciendo. Dios no está diciendo en este versículo que eso es lo único que tienes que hacer, en el sentido de que todo está rodeado ahí. Son ejemplos de algo, como cuando Dios dice, cuando oréis, dice en el Nuevo Testamento, orad de esta manera. Una parte de una iglesia entera cree en la repetición constante de esa oración en Mateo 6:9, la oración que nosotros conocemos como el Padre Nuestro. El resto de nosotros en el mundo protestante decimos que no es la forma en la que nosotros lo vemos, que lo vemos como un ejemplo de cómo debemos de orar, qué son las partes que deben de ser parte de la oración. Y aquí está Dios dando un ejemplo acerca de lo mismo. Oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno y que pide Jehová de ti. Solamente hacer justicia. Que las acciones de tu vida estén amarradas a la justicia. ¿La justicia de quién? La justicia filosófica de aquellos que comienzan a pensar. La justicia política acerca de los gobiernos. La justicia social acerca de la policía. La justicia mental e intelectual en la relación entre nosotros, los seres humanos. No es esa la justicia de la que está hablando Miqueas, porque está hablando de la justicia de Dios. Hacer justicia, significando que tu vida, tus acciones tienen que estar amarradas a la justicia del Señor. Cuando Caín mató a Abel, el Señor retó a Caín y le dijo, la sangre de Abel está clamando delante de mí. Lo dice en otros pasajes también. Hacer justicia no solamente es no mataréis, sino que de tal manera que tu vida está amarrada a la justicia del Señor. Y la única forma que puedes saber cuál es la justicia del Señor es que te metas con Él constante, para que su corazón, hay cosas que son legales sobre la tierra, pero que son injustas delante de Dios.
Una persona, por ejemplo, que decide abandonar a sus hijos y no criarlos, no ayudarles, no darles nada, y se va porque va a seguir una aventura con alguien más y va a hacer algún desastre con su vida. Lo hace legalmente, va delante de un juez, hace todo lo que tiene que hacer y luego va a hacer su propia vida como él la quiere hacer. Delante de los seres humanos no hizo nada ilegal. Cuando la Biblia dice hacer justicia, si él entiende que la justicia social, la justicia de la sociedad, entonces él dice, yo estoy bien. Pero cuando la Biblia dice hacer justicia, vivir una vida justa, está hablando acerca de la justicia de Dios. Y a través de las Escrituras encontramos a diferentes varones y mujeres que Dios llamó justos. A Job se le dijo justo. A Bernabé se le puso apodo de justo. O sea que ellos hacían justicia. Y cuando quieras ver la vida de esos hombres, vas a encontrar una vida de compasión, una vida de compartir, una vida de no ser de una manera o de otra. Si quieres hacer la justicia de Dios, no la puedes hacer del mismo corazón del hombre. Dobla tu rodilla delante de Dios y Él va a comenzar a cambiar las cosas mentales en tu espíritu y vas a entender lo que es la justicia de Dios. Mía es la venganza, dice el Señor. O sea, en la justicia humana es un ojo por ojo, como está en la filosofía del Antiguo Testamento, en la teología. Pero en el Nuevo Testamento el Señor lo refleja de otra manera. Hacer justicia es que dejes que el Señor haga esas cosas y no tú mismo. En una ocasión, David había alimentado y ayudado, o más bien protegido, a los animales de un hombre malvado llamado Nabal. Y ese hombre se hirió a David y a sus hombres cuando ellos no quisieron, cuando él le pidieron algo de comer y él los ofendió porque estaba borracho. David se levantó y salió corriendo con sus hombres a venir a matar a ese hombre y a todos los que vivían ahí. Y una mujer le apareció, Abigail, la que sería su segunda esposa después, y le dijo esto: el Dios de toda la tierra va a hacer lo correcto. No hagas tú una cosa que mañana se va a decir que te vengaste tú mismo. Aún en los días de ojo por ojo, hubo quien le dijera a él: la justicia de Dios no funciona de esa manera. No hay ni un solo pecado que no vaya a ser cobrado por Dios. La Biblia dice que la paga del pecado es la muerte. Pero cuando la Biblia dice que tú seas justo, no te dice que tú pagues el pecado de una persona, sino que camines de esa manera. Estoy dando diferentes ejemplos, pero lo que tenemos que entender es esto: la justicia de Dios te hace vivir bajo la Biblia. Lo que dice la palabra de Dios para ti, eso es lo que tienes que hacer. Y eso hace que entonces sea declarado delante de Dios que hay justicia en tu vida. Tus acciones tienen que ser justas. Amar misericordia. Nos fuimos de hacer justicia a un sentimiento. Ama la misericordia. Un ejemplo de cómo no ser es Jonás. Se me hace fácil a mí porque yo no fui atacado por Nínive. Pero cuando Dios lo mandó a Nínive, porque Dios quería tener misericordia. Es más, cuando Dios perdonó a Nínive, comenzó Jonás a llorar y a decir: te dije que tú tienes demasiada misericordia. Yo no quería predicarle a esta gente porque yo sabía que los ibas a perdonar. Piensa en tu peor enemigo, el que mató, el que violó, el que le hizo algo a tu familia, y te das cuenta de dónde vas a sentir el corazón de Jonás. Pero la Biblia dice que ames misericordia. Casi todos nosotros amamos la misericordia de Dios para con nosotros, pero cuando tiene misericordia con alguien que no nos cae bien, quién sabe si la amamos. Pero la Biblia dice: ama misericordia, significando toda la misericordia. Que tus sentimientos sean que cuando Dios alcanza a alguien malvado, les digo, por ejemplo, una persona como Hitler, que mató a tanta gente, hizo tanto desastre, hubiera sido difícil para todos nosotros y para los que vivieron en ese tiempo
que Hitler hubiera aceptado a Cristo y se hubiera ido al cielo. Pero cuando la Biblia dice que ames misericordia, escoge también eso. Y se vuelve entonces algo más pesado. Y que te humilles ante tu Dios. Que te humilles ante tu Dios. Actitud. Oigan esto. Hacer justicia. Acción. Amar misericordia. Sentimientos. Caminar. Humilde. Humillarte. Una actitud de postración delante de Dios. En todas las tres tiene que ver con Dios. Amar misericordia significa que amas lo que Dios hace sobre la tierra con los seres humanos. Hacer justicia es la justicia del Señor. Y que estés doblegado delante de Él humildemente, humíllate en la presencia del Señor. Esa es la filosofía entera y la actitud entera de lo que Dios estaba haciendo en ese tiempo. No porque era todo lo que hacía, sino que eran ejemplos poderosos de la actitud y los frutos de un hombre que amaba a Dios. Cuando ves a alguien que anda muy empavonado, no ha aprendido a humillarse. Parece ser que los más empavonados somos los predicadores. Sacamos nuestras listas de diezmos y nuestros edificios. No hace mucho oí de un hombre hablando acerca de un nuevo edificio que acaban de hacer. Y digo, mira lo que construimos, mira lo que construimos. Y era un edificio bonito y le estaban dedicando algo a Dios. Estoy contento por eso. Pero ¿sabe lo que me llegó al corazón cuando oí esas palabras? Y vino del Señor, no de mí. Aquel hombre, Nabucodonosor, que vio hasta donde los ojos podían verlo y lo que se podía imaginar y decir, todo lo que ves es mío, yo lo construí. Y fue en ese momento cuando Dios le quitó la razón y por 7 años se pasó como un animal en el césped con las uñas como garras de águila, sin bañarse, viviendo con su propio excremento hasta que levantó sus ojos y dijo, tú eres Dios. Humíllate en la presencia del Señor y serás exaltado. La vida del cristiano es una vida de postración, que vive humillado delante de su Dios constantemente, que encuentra excusas para postrarse, no solamente con su cuerpo, pero con su alma, su espíritu, estar postrado delante de Dios. Humíllate en la presencia del Señor y serás exaltado. Pero no lo hagas para ser exaltado. Humíllate porque Él es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Los frutos de un cristiano entonces son una actitud humilde de postración en su presencia. Que no hay ningún trabajo demasiado bajo para mí cuando Dios me lo da. Ni ningún trabajo demasiado alto que no pueda hacer por su propio poder y presencia. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pero hazlo de una manera humilde. Sé humilde delante de Dios, no delante de los hombres nada más, delante de Dios, el que conoce tu corazón. Está lleno de hacer justicia, que tu vida camine de una manera en justicia y entiende que debes de amar misericordia. Esas 3 cosas son amarradas en Cristo y Cristo nos dice que seamos eso, el que se puso la toalla para ser humilde y lavarle los pies a sus discípulos. El que ofreció la justicia de Dios para con los hombres y pagó el precio por nosotros. Y el que extendió misericordia, nuevas son cada mañana sus misericordias. Te ha mostrado, oh hombre, lo que Dios pide de ti. Hacer justicia, amar misericordia y ser humilde delante de tu Dios. Dios te bendiga.